Hoy es un día importante. Yo creo que todos hemos escuchado de este tipo de enfermedad, el evento cerebrovascular. De hecho, es muy frecuente. La gente a veces no sabe esto, pero las isquemias cerebrales o los eventos cerebrovasculares los vemos en una gran cantidad de la población y es una de las causas principales de muerte, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Uno de los problemas importantes de los eventos cerebrovasculares no solamente la muerte de los pacientes, porque estos eventos pueden llegar a matar a 1 de cada 20 pacientes que tienen este tipo de cosas, sino las secuelas que deja en el paciente, muchas veces con secuelas motoras y de lenguaje muy importantes y que lógicamente van a repercutir en el contexto del paciente y en el contexto de los familiares, ¿no? Esta enfermedad se habla que regularmente da en personas mayores de 60 años, pero ¿se da caso también en personas menores de 60 años que pueden afectarse, médico? Esa es una excelente pregunta y de hecho hay que aclararla bien. Los eventos cerebrovasculares pueden presentarse a cualquier edad. Es cierto que es más frecuente verlos en pacientes mayores de 60 años, pero nosotros cada día estamos viendo más eventos cerebrovasculares en gente más joven. Lo que pasa es que cuando uno está más mayor, pues tiene más factores de riesgo que pueden hacer que uno tenga más posibilidad de que le dé esto. Ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, los problemas de colesterol, los hábitos sedentarios, en fin, una serie de factores que en la medida que va pasando la edad pues se van haciendo mucho más relevantes y que lógicamente aumentan el riesgo que haya un evento vascular. Pero nosotros también vemos eventos vasculares en gente joven, a veces por causas atípicas, a veces también porque pues los pacientes tienen hábitos de vida poco saludables o a veces también porque los pacientes tienen enfermedades atípicas a edades tempranas. Doctor Juan Camilo Rodríguez, neurólogo que hasta ahora se conecta con nosotros, le preguntamos, bueno, ¿cómo uno se va identificando que tiene algún problema cerebrovascular? ¿Hay algunos síntomas que la gente le va dando y que uno dice, esto me alerta para poder ir a una institución médica o a un médico? Sí, miren que esto es muy importante y yo diría que esto es una de las cosas más importantes de un día como hoy, que se intenta concientizar a la gente de los eventos cerebrovasculares. De hecho, hay muchas campañas, particularmente en Estados Unidos y en Europa, y que ya estamos implementando aquí en Colombia, en los cuales intentamos que la gente tenga claridad y simpleza a la hora de intentar identificar si alguien está teniendo un evento cerebrovascular o no. ¿Por qué uno tiene que hacer tanto énfasis en estos signos que ahora les voy a comentar? Porque hay un dicho que tenemos en neurología que es el tiempo del cerebro. ¿Y qué ocurre con esto? Hay muchas terapias o hay terapias que, dependiendo de la rapidez con que el paciente sea llevado a un centro adecuado, que se pueden emplear para que el paciente mejore o se pueda destapar un vaso sanguíneo. Entonces les explico, cuando un paciente, ¿cuáles son, digamos, los síntomas que uno debe estar muy pendiente? Uno, que se tuerza la boca, o sea, que uno vea que el paciente tiene una asimetría en la cara de presentación súbita. Otro signo es que el paciente pierda la fuerza de un lado del cuerpo y otro síntoma es que el paciente tenga alteraciones en el lenguaje, que el paciente no tenga la posibilidad de expresarse de manera adecuada. Si un paciente tiene estos 3 síntomas, la recomendación fundamental es ir rápidamente a un centro adecuado o una clínica que ojalá tenga los recursos para poder plantear si se pueden hacer, primero para definir si el paciente ha tenido una isquemia cerebral o no, y segundo para ver si se pueden plantear terapias como la fibrinolisis que llamamos, que es meter un medicamento para lograr, diluir ese coagulito que está generando la isquemia. Médico Juan Camilo Rodríguez, una pregunta que nos están formando a través del WhatsApp. ¿Aló? ¿En qué tiempo? Es decir, el momento en que se manifiesta, que da ese tipo de señales, hasta el momento en que ya el paciente sea crítico y
posiblemente no haya nada que hacer. Tiempo, hablemos de tiempo. ¿Cuánto tiempo se dispone como para no pensar o buscar excusas personales? No, de pronto es un mareito, de pronto fue que me abrí la nevera y estaba planchando, y cualquier excusa que uno mismo formula para justificar algún síntoma o alguna señal. Bueno, la realidad es que el tiempo que tenemos habitualmente son 4 horas y media, ¿no? Estas horas pues están cambiando. De hecho el periodo de tiempo está 6 horas, pero es un tiempo vital y el paciente acercar a estas primeras horas, porque son las que permiten que uno pueda emplear estas terapias digamos un poquito más digamos efectivas y más contundentes. Entonces la recomendación fundamental es que cuando el paciente detecte que su familiar o su conocido tiene estos síntomas o tiene esta sospecha, inmediatamente lleven al paciente a la clínica para plantear si se pueden hacer este tipo de terapias. Pero el tiempo que tenemos en cuenta es alrededor de 4 horas y media. Médico, una pregunta que me formulan acá oyentes a través del WhatsApp 318-632-45. El médico está en casa a través de Noticias Ya por FM y AM, Uniautónoma 94.1 y Radio Ya. Nos están preguntando que si los pacientes que tienen problemas coronarios, que toman sustancias para disolver coágulos o anticoagulantes, el caso de Plavix, otro tipo, o la misma aspirina, ¿ese tipo de medicamento también ayuda a evitar a que esos coágulos se formen a nivel cerebral? Sí, eso, la respuesta contundente es sí. De hecho, muchos de los medicamentos que utilizamos para los eventos cerebrovasculares, pues también se utilizan en la parte coronaria. Ahí hablamos de la aspirina, hablamos del clopidogrel, hablamos de otras medicaciones que frecuentemente se utilizan para ambas cosas. Entonces, definitivamente es un sí. Esas medicaciones también se utilizan para prevenir isquemia cerebral, se utilizan para prevenir la parte coronaria. Lo más importante es que pues muchas veces los pacientes que son coronarios también tienen un alto riesgo de poder tener eventos vasculares. Estos pacientes deben ser, digamos, cuidadosamente monitorizados. Es decir, médico, uno puede tomarse, aunque no tenga ningún problema de presión ni nada, uno puede tomar aspirina diaria y no tiene ningún efecto colateral. Fíjate que esa es una pregunta bien interesante y de hecho en Estados Unidos es muy frecuente que la gente en la población general esté tomando aspirina sin una indicación médica. Es bien curioso porque hace poco salió un estudio que planteó, comparó la gente que tomaba aspirina sin indicación médica a la aspirina que tomaba, a la gente que tomaba aspirina con indicación médica, y las conclusiones fueron que la gente que tomaba aspirina sin indicación médica tenía más riesgo de sangrado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no debe tomarse la aspirina si no hay una indicación médica clara. Sabemos que la aspirina lógicamente previene isquemias cerebrales, sabemos que la aspirina también la utilizamos en los síndromes coronarios, también tiene otras utilidades, de hecho la aspirina, pero no debe tomarse la aspirina si no hay una indicación médica de por medio. Eso es una cosa muy relevante, de hecho, porque aparte del riesgo de sangrado, que es un riesgo que hay que considerar, también hay efectos secundarios a veces con la medicación, a veces la gastritis, tiene efectos gástricos, a veces dolor abdominal. Entonces siempre es importante que haya una indicación médica de por medio para que no se presenten complicaciones con la medicación. Doctor Juan Camilo Rodríguez, en el caso, por ejemplo, de los efectos de la isquemia, ¿esos son irreversibles, esos efectos? Esa pregunta es relativa, porque fíjense que cuando ocurre un evento vascular depende mucho del daño, depende mucho de qué área se ha dañado y depende mucho de la rehabilitación del paciente. Muchos de estos pacientes, pues los pacientes que no mueren durante una isquemia cerebral, muchas veces quedan con una secuela importante, y esta secuela debe manejarse a nivel del lenguaje, a nivel de la parte física, a nivel de la parte ocupacional, deben ser valorados tanto por neurología como por rehabilitación, y deben tener, digamos, un plan de rehabilitación continuo y eficaz, particularmente en los primeros meses, porque es ahí donde más cambios puede haber con la neurona y más mejoría puede presentarse en el paciente. Médico, me están preguntando que aclare la diferencia entre parálisis periférica y la central.
A ver, el término, digamos, es parálisis periférica y parálisis central, se refiere probablemente a la cara. En la cara a veces, de pronto ustedes habrán escuchado el paciente que se le tuerce la cara y acude rápidamente a urgencias pensando que puede ser una isquemia o no. La realidad es que las parálisis de la cara aisladas, es decir, las parálisis sin otros síntomas, sin parálisis en los brazos o en las piernas o sin ninguna alteración del lenguaje, en la mayoría de las ocasiones se deben más a un daño de nervio que a un daño isquémico. Sin embargo, la recomendación que haría yo en este caso es que siempre que haya una parálisis de la cara es preferible ir a un centro, consultar rápidamente y definir, que un médico idóneo defina si realmente esa parálisis es de origen central o de origen periférico. Bueno, porque lo que no queremos que ocurra, no queremos que ocurra es que el paciente tenga una parálisis central y de pronto se esté pasando una isquemia cerebral. Médico Juan Camilo Rodríguez, médico que nos acompañan esta mañana. Preguntan acá a través del WhatsApp 318-632-4523. ¿El ataque cerebrovascular o ACV da más en mujeres o en hombres? ¿O eso estadísticamente ustedes no lo tienen analizado? No, de hecho, yo les diría que las isquemias cerebrales yo creo que es de las cosas más investigadas a nivel mundial, y esto tiene una razón de ser: el costo de la enfermedad. O sea, de hecho, el análisis que se hace de estas enfermedades muchas veces tiene que ver con el costo que genera. Fíjense que en Estados Unidos gasta más de 34 mil millones de dólares anualmente. O sea, imagínense el costo, la discapacidad, tanto para el paciente como para los familiares. Entonces, la epidemiología de esto varía un poco, porque de hecho, en principio es más frecuente en hombres hasta la edad de los 60 años, pero a partir de los 65 empieza a aumentar, digamos, la epidemiología en mujeres. Sí hay que decir que tampoco hay mucha diferencia entre la presentación entre hombres y mujeres. Realmente los números son cercanos y pues no es que sea una gran diferencia entre lo que se presenta en hombres y mujeres, y ambos grupos etarios deben protegerse de igual manera. Médico, me preguntan también aquí por el WhatsApp que, por ejemplo, si las personas tienen algún tipo de calambres en las manos y eso le recorre los brazos, ¿eso tiene que ver algo con la situación de cerebrovascular? Los calambres, depende cómo se presente el calambre. De hecho, hay gente que a veces puede referir de manera súbita que tiene calambre en un lado del cuerpo, y eso puede a veces ser un signo de una isquemia. Pero entonces lo que orienta mucho a que uno considere un signo de alarma es una presentación súbita de un síntoma y que está generando una discapacidad importante. Ejemplo, pierde la fuerza súbitamente. Ejemplo, pierde el lenguaje súbitamente. Ejemplo, se le paraliza o se le duerme la mitad del cuerpo. Ese tipo de cosas son cosas que son signos de alarma y se debe acudir inmediatamente a urgencias para valoración. Diferente a un paciente que ha tenido hormigueos crónicamente, que los hormigueos varían de localización, que los hormigueos pues no son intensos. Eso es diferente porque eso puede ser otro tipo de enfermedades. Médico, las recomendaciones a los oyentes para evitar que lleguen a un accidente cerebrovascular, Osvaldo. Porque acá por el WhatsApp preguntan con los alimentos y los ejercicios pueden prevenirlo, qué tipo de alimentos, que si hay que consumir determinadas vitaminas o simplemente con una alimentación balanceada, si debo hacer ejercicios. Ya, médico, para terminar, porque la cita con nuestros oyentes se le ha prolongado un poco. No pasa nada. Al contrario, es un honor estar aquí. Entonces, eso uno tiene que intervenir en varias áreas. De hecho, la idea del día de hoy es concientizar a la gente, no tanto de qué hacer cuando ya ocurre, sino de prevenir que ocurra. Porque cuando ya ocurre, habitualmente genera secuelas importantes en una gran cantidad de pacientes. Entonces, la idea de este día es intentar prevenir e intentar concientizar a la gente de que si nota estos síntomas, acuda rápidamente a un servicio de urgencias. Entonces, ¿qué cosas puede hacer uno para prevenir? Lo primero es pues tener una vida saludable, y ahí se incluye la parte de la actividad física. Los pacientes no deben evitar el sedentarismo, entonces lo que se recomienda habitualmente es que por lo menos el paciente haga 30 minutos diarios de ejercicio todos los días.
y idealmente ejercicio aeróbico. Eso por un lado. Manejar una dieta saludable, hay de hecho ya varios estudios que muestran que las dietas que son más mediterráneas, más con ensaladas, más con pescado, más con estas cosas, pues son mucho mejores y disminuyen el riesgo no solamente cerebrovascular, sino también cardiovascular. Y una cosa fundamental es el control de los factores de riesgo vascular. Entonces, ¿qué factores de riesgo vascular tiene uno? Pues la tensión arterial, mirar si en el colesterol, mirar si en los triglicéridos, controlar los niveles de azúcar, todo ese tipo de cosas que son factores de riesgo vascular para intentar que eso no esté, digamos que ese riesgo se aumente. No fumar, el alcohol manejarlo en unas dosis bajas, ese tipo de cosas que uno a veces se enfoca tanto como médico y que a veces pues los pacientes piensan que no son relevantes, pero que en este caso son fundamentales.